Costa Rica por un tiempo. Yo creo que el agua es buena, pero no tanta. Creo que la vertiente atlántica ha recibido ya suficiente embate y hemos creído al Señor y hemos declarado una palabra donde le pedimos al Señor su misericordia, que sus ojos se han puesto sobre estas personas allá en el Atlántico, en el Caribe, porque ellos necesitan un respiro. En estos días miraba cómo ni siquiera las personas podían ser evacuadas a lugares donde se supone que deben ser evacuados porque estaban inundados también. Entonces, eso es violento. Tal vez para nosotros no. Usted y yo vivimos en alguna forma en una cierta comodidad, porque aquí es difícil ver inundaciones de esa magnitud, pero en esos lugares es diferente. Es que nos mantenemos orando por ellos. Amén. Hoy quiero traerte una enseñanza de identidad, una enseñanza que nos posicione en el lugar correcto donde debemos estar. La religión, el sistema, normalmente habla a nuestra vida a través de la costumbre, a través de lo que hemos aprendido en los años por nuestros ancestros, las personas que nos mostraron el camino, que llamaban el camino de salvación, mas sin embargo era un camino de esclavitud, y le voy a explicar por qué. Porque el único que trae libertad se llama Jesucristo. Ninguna religión trae libertad. La religión, si usted sigue el sistema religioso, usted se va a encontrar de que tiene grilletes y genera esclavitud a través del servicio, porque si tú no sirves, tú no sirves. No sé si me doy a entender. Te enseñan que si tú no sirves, si no naciste para servir, entonces no naciste casi para nada. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios, porque usted vale no por lo que hace, sino por quien usted es. Yo quiero que usted reciba esto. Usted no es alguien por lo que usted hace. Usted es, y usted vale por lo que usted es. Y es por la obra de Jesucristo en nosotros que nosotros adquirimos valor. Sin Él no somos nada, dice la palabra, pero con Él, a través de Él y en Él es que nosotros adquirimos valor. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 1. Este es un texto que en esta casa hemos enseñado a través de meses, pero es necesario ahondar en la palabra, ahondar en el escrito bíblico. Génesis 1 del 26 al 28, porque una de las cosas que aqueja a la iglesia hoy es no saber quién es la iglesia. Cuando usted no sabe quién es, cualquiera que le diga, esta es tu identidad, la podrías recibir. Cuando estamos en la etapa de la adolescencia, es muy fácil que nuestra identidad sea golpeada por las personas que están a nuestro alrededor. Que eres muy flaco, que estás un poco más relleno, que eres muy alto, que eres muy pequeño. Y estas cosas comienzan a marcar en forma negativa la vida de nuestros adolescentes. Y usted y yo no escapamos a esa etapa. Fuimos o agredidos o agresores. Pero fuimos parte de ese sistema donde se marcaba la vida de las personas golpeando fuertemente las bases de su identidad. Pero déjeme decirle algo. No importa cómo usted se sienta, lo que realmente importa es lo que Dios piense de usted. No importa cómo usted se sienta hoy. Hay gente que cree que poniendo cara de lástima van a lograr que Dios se apiade de ellos. Eso es lo que la religión enseña, pero no es lo que la palabra de Dios enseña. Porque Dios no me ve a mí mejor o peor por los ojos que yo le pongo a Él. ¿Está conmigo? Dios no anda buscando a ver la carita que yo pongo hoy. Y si esa carita da lástima, entonces Dios tiene misericordia de mí. Dice la palabra que Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y Dios nos ve a nosotros con ojos de amor todos los días. El problema no está como Dios nos ve. El problema es como yo me veo. El problema de la identidad no está en Dios, está en mí. Por eso es que la iglesia no se levanta. Por eso es que los hijos de Dios no asumen. Y por eso es que hay personas que se posicionan sobre las demás personas. Cuando yo tengo identidad, cuando usted adquiere una identidad, nada ni nadie puede pasar por encima de usted. Porque usted está posicionado en un lugar. Y cuando hablamos de identidad, en la palabra hablamos de autoridad. Diga conmigo, autoridad. Usted es una autoridad donde quiera que usted esté. A veces cuesta creer esto, pero estamos hablando en planos espirituales. Somos una autoridad donde estamos, porque estamos regidos
por las normativas del reino de los cielos. Lo que Dios dice de mí, eso es. Y aunque las personas que están a mi alrededor no lo vean, no lo compartan, no lo crean, eso no afecta para nada lo que en los aires se está gestando. ¿Sabe? Puede que su familia no crea que usted es una persona en autoridad, pero los aires de su casa saben que usted está posicionado en autoridad. Lo que yo necesito es que los aires entiendan quién soy yo. Las circunstancias deben entender quién es usted. Y que cuando usted llega a la casa, la autoridad llegó a ese lugar. Muchos han sido devaluados, así como la moneda, han sido devaluados. Y una de las estrategias del enemigo es precisamente golpear la identidad de aquellos que siguen al Señor. Porque si se roba la identidad, si define la identidad a través de cosas externas, gana la batalla, porque entonces él se impera, él se sobrepone a todo y él dice, yo mando, tú no. Pero el Señor nos dice a nosotros que no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de esclavitud, no nos ha dado espíritu de permanecer debajo de nadie, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y la gente que tiene poder, la gente que vive en amor y que sabe y entiende lo que es el dominio propio, se sobrepone a toda circunstancia. Cuando usted logra capturar eso, entonces usted puede llegar a su casa y decir, llegó el que faltaba. Amén. Llegó el que hacía falta. ¿Sabe qué es la iglesia? ¿Sabe qué es el culto? Lo que nosotros llamamos culto, la reunión, es la asamblea de los legisladores del cielo. Aleluya. O sea, cuando usted viene a este lugar, usted viene a legislar sobre los aires. Mire, ¿cómo será que un legislador, hablando en plano natural, llegue a la asamblea legislativa y simplemente no crea que puede hacer nada? Yo no sé si puedo votar. ¿Puedo votar? Sí, yo tengo autoridad para votar. Y si yo quiero proponer una ley, sí puedo o no puedo hacerlo. Si una persona entra al legislativo bajo ese nivel, ¿qué cree usted que pueda lograr? Déjeme decirle algo. Sin importar el nivel educativo, porque no vamos a discutir eso. Fue elegido diputado, ahí está metido. Dígame. O sea, nos guste o no, ahí está. ¿Sabe por qué? Porque la investidura no tiene que ver con lo que tú sabes, tiene que ver con que fuiste elegido. ¿Cuántos reciben eso? Aleluya, reciba esto, porque es una verdad espiritual. La investidura no tiene que ver por lo que tú sabes, tiene que ver porque fuiste elegido. Por eso Dios te eligió. Por eso Dios te llamó, Dios te eligió. Aleluya. Es que a veces creemos que valemos por lo que sabemos. Y los pensamientos de Dios son demasiado profundos para nosotros. Entonces, ante el mundo podemos saber mucho, pero cuando nos enfrentamos a Dios, nuestro conocimiento es básico, es casi que nulo. Cuando un legislador, entra a la asamblea, entra a ese lugar, tiene que saber que tiene autoridad. Y puede levantar la mano y decir, yo me opongo, yo no estoy de acuerdo, o yo creo que lo que hay que hacer es otra cosa. ¿Me doy a entender? Cuando usted viene a la iglesia es una curul. La iglesia necesita quórum. La iglesia necesita que los legisladores del cielo se acerquen a este lugar y comiencen a declarar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque afuera necesita alguien que declare la palabra del Señor. Y de eso nos habla Génesis 1. Génesis 1:26, lea conmigo, estoy en la versión Reina Valera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, diga conmigo señoré. Pongan atención a esta palabra que va a ser clave. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo quiero hacer una acotación importante acá. En este pasaje, el primero en donde aparece en función el hombre, o como se dice en el hebreo, Adán, que es la humanidad. En ningún espacio de este pasaje usted puede encontrar algo que tenga que ver con la palabra siervo o esclavo.
sígame aquí. En ningún lugar Dios dice, hagamos al hombre con semejanza de siervo, con semejanza de esclavo, para que nos sirva. Pongan atención, porque ya con solo eso que acabo de decir, a alguno le puede haber golpeado con lo que ha aprendido a través de los años. Cuando Dios forma al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y después dice, y señoré. ¿Está aquí? Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza y señoré. No dice y sirva. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es servidor de nadie. Dios no es esclavo de nadie. Hay que tener cuidado con cómo oramos, porque a veces nos queremos enseñorear del Espíritu Santo, nos queremos enseñorear de Dios. Dios, en el nombre de Jesús, haz tal cosa. ¿Cómo que haz tal cosa? ¿Cómo le decimos a Dios, Señor, haz? Señor, mueve. Señor, dame. ¿Alguien me está siguiendo acá? Hay que tener mucho cuidado a quién le estamos hablando. Le estamos hablando al creador de todas las cosas. Déjeme decirle esto. Muchas veces nosotros le declaramos a Dios lo que deberíamos estarle declarando a la circunstancia. Nos desubicamos y pretendemos o creemos, porque hemos sido enseñados de que a Dios hay que decirle dame, cuando hay que hablarle a la tierra y decirle suelte. Aleluya. ¿Usted cree que Dios tiene retenida su bendición? Si Dios tiene retenida su bendición, entonces peleese con Dios y dígale, suelte mi bendición. Pero dice la palabra, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escaso. Yo ya declaré que te voy a bendecir. ¿Sabe cuál es el problema con las bendiciones de las personas? Que no saben dónde están. Por desobedientes. Y pasan reclamándole a Dios y Dios dice, hace rato yo te bendije. Usted es el que no quiere entender que hay que ser obediente para ser bendecido. Aleluya. ¿Cuántos padres bendicen a sus hijos por desobedientes? Pero dice la palabra, más Dios, ¿cuánto más no les dará a ustedes bendiciones? Aunque ustedes no son como Dios. ¿Me doy a entender? Escuche esto, dice la palabra. Conforme a nuestra semejanza se ha hecho y señoree. Dios nunca establece en el origen que el hombre sea siervo, que el hombre sea esclavo. La servidumbre y esclavitud es lo que procede luego de la caída del hombre. Cuando el hombre cae en Edén, cuando el hombre le cede voluntariamente al enemigo la posición que tenía, entonces comienzan los problemas. Oiga esto, présteme atención. Dice la palabra que mientras que Adán se mantuvo en la obediencia a Dios, mientras que Adán se mantuvo entendiendo su posición de autoridad, todo se sujetaba a su voz. ¿Alguien me está siguiendo acá? Todo se sujetaba a su voz. No dice que se sujetaba a la voz de Dios, dice que se sujetaba a la voz de Adán, porque Adán había sido investido de una posición de autoridad. Es decir, lo que Adán decía, eso pasaba. Por eso cuando vemos a Jesús en el nuevo pacto, vemos a un Jesús que le habla a la tormenta y el viento cesa. Vemos a un Jesús caminando sobre las aguas y no se hunde. Me doy a entender, me sigue acá. Porque Jesús está viniendo en la posición perdida del origen. La posición del primer Adán que había dejado. Jesús viene y la restablece. Jesús viene y la restituye. Por eso dice la palabra que Él es el segundo Adán. Me doy a entender. Él nos muestra a nosotros cómo era todo en el origen. Aleluya. Cuesta mucho que el sistema religioso nos enseñe esto, pero cuando Jesús se mueve, Jesús habla en una línea de autoridad que nadie tenía. Recuerde, está Jesús orando en la barca mientras estaba en una tormenta. ¿Es eso lo que dice la palabra? ¿Que Jesús estaba orando? Estaba durmiendo en la barca. Y el barco se hace para todas partes, los discípulos no saben qué hacer y Jesús reprende al diablo. ¿A quién reprendió Jesús? A ver, los que leen la Biblia. Reprendió a los vientos. Escuche. Dice la palabra, el que tiene oído para oír.
Oiga lo que está diciendo el Espíritu hoy. Jesús no reprendió al diablo. Jesús reprendió a la tormenta. Porque Adán, en el principio, tenía poder sobre todo lo que se generaba en la tierra, porque fue la orden de Dios sobre él. Dice, y señoré sobre toda la tierra. Por eso Jesús se levantaba en autoridad y le decía, calla y enmudece a la tormenta. ¿Y qué hacía la tormenta? No era el diablo. La iglesia anda diciéndole al diablo, diablo cochino, diablo puerco, diablo en el nombre de Jesús. No, no es el diablo. A veces hay que decirle al cielo, ciérrate. Aleluya. Por eso Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, pero ¿por qué no hicieron ustedes esto? ¿Cómo se sentiría usted si Jesús nos dice a nosotros, pero ¿por qué ustedes no le ordenaron a los ríos del Atlántico que dejen de fluir? ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que la misma cara que estamos poniendo ahorita. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a decir a un río? Escuche lo que estoy diciendo porque es para gente entendida. ¿Cómo le voy a decir yo a un río que se apacigüe? Si un río cuando se sale, se sale. ¿Sabe por qué un río se sale? Porque no hay autoridad sobre él. Sígame acá. El río se desborda porque no hay nadie que le diga, te vuelves a tu lugar. Esto cuesta entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque hay demasiada humanidad en nosotros y hemos perdido la perspectiva de quién es Dios en nosotros. Ahora, yo no le estoy diciendo, vayas a la zona atlántica y ordene el río. Si usted tiene la fe, vaya y hágalo. Si no, no va a pasar nada. Lo estoy llevando al punto de cuál es la identidad con la cual nosotros fuimos creados. ¿Sabe? La iglesia debe comprender que nosotros no le andamos pidiendo a Dios el favor de que se ponga contento para que nos bendiga. El sistema nos ha enseñado durante muchos años que Dios está enojado, está molesto con la humanidad, está deseando cualquier cosa para lanzar rayos y centellas sobre nosotros. Porque nosotros nos desviamos, porque nosotros nos alejamos. Entonces aparecen ofrendas y aparecen otro montón de cosas para tratar de apaciguar la ira de Dios. Déjeme decirle algo, eso es totalmente erróneo. Dios no está enojado con nosotros. Lo que a Dios le puede incomodar es que nosotros no entendamos quiénes somos. Y le pidamos a Él hacer lo que nosotros deberíamos hacer por nosotros mismos. El diseño original de Dios es este, escuche. Dios gobierna los cielos. Pero el hombre debe gobernar en la tierra. Cuando Dios forma al hombre, Dios no lo forma en los cielos, lo forma en la tierra. ¿Está conmigo? Dios no forma al hombre en los cielos, lo forma en la tierra. ¿Sabe qué le está diciendo? Este es tu lugar de señorío. Este es el lugar sobre el cual te vas a enseñorear. Con mi imagen, con mi semejanza, vas a señorearte de la tierra, no de los cielos. Los cielos no me los tocan, son míos. Y aun cuando todas las cosas son de Dios, porque todo pertenece a Dios, Dios delega sobre el hombre y le dice, tú te vas a enseñorear en la tierra. ¿Qué es lo que quita Satanás del hombre? El poder de señorío sobre la tierra. Y lo vuelve incapaz de ser el Señor, de sojuzgar. Por eso es que hoy el hombre está en un plano inferior. Por eso es que hoy cuesta tanto ver personas con autoridad espiritual. Por eso hoy vemos líneas de dependencia sobre aquellos que son llamados a autoridad. Dios creó, escuche esto, hijos, no servidores, no siervos, no esclavos, porque Dios ni es siervo ni es esclavo. Es decir, de Dios no procede la servidumbre, de Dios no procede la esclavitud. ¿Quién esclaviza? Satanás, el enemigo. Él es el que esclaviza a través del pensamiento, a través de las acciones. Pero Dios no esclaviza a nadie. Ahora usted me dirá, pastor, ¿cómo es eso entonces de que Dios no esclaviza? Si dice la palabra que Jesucristo tomó forma de siervo siendo Dios. Hay que interpretar el texto de la forma correcta. Cuando dice siendo en forma de Dios, dice que no tuvo ningún problema en adquirir la forma de siervo. ¿Sabe por qué? Porque él tenía que volverse hombre tan igual como nosotros para llevarnos a la posición a la que él quería y necesitaba que nosotros estuviéramos. Él toma forma de siervo, mas no permanece como siervo. ¿Sabe por qué tenía que hacerlo así? Para poder quitarle las llaves de la muerte
al enemigo. Para poder derrotar al enemigo tenía que volverse siervo, porque eso era lo que había antes de que Jesús apareciera en escena. Antes de que Cristo viniera al mundo, lo que habían era siervos, lo que había era esclavos, lo que había era personas que no tenían identidad. Pero cuando Cristo viene por primera vez en la Escritura, aparece: ustedes son hijos de Dios. El Padre es Padre de ustedes, así como es Padre de nosotros. Es establecido el diseño de la paternidad de Dios hacia el mundo. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Padre entrega a un Hijo para que los que crean en ese Hijo reciban el Espíritu del Hijo y se vuelvan hijos de Dios. Por eso dice: y a los que le recibieron les fue dada autoridad de ser hechos, constituidos, posicionados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Algunos otros dicen: pero Pablo dice siervo de Jesucristo. Sí, porque servicio es una parte inherente de lo que hacemos para Dios. Pero le servimos porque es un efecto natural, no porque seamos esclavos. No sé si usted me está comprendiendo lo que estoy diciendo. El esclavo no tiene derechos. El siervo no tiene derechos, excepto los que su amo le otorga. Pero cuando usted es hijo, usted se hace acreedor de la herencia de su padre. Fue la caída del hombre lo que provocó la esclavitud, lo que abrió el portal para la servidumbre. Pero esta servidumbre y esclavitud es el resultado de la decisión del hombre de alejarse de Dios. El mundo está como está por la simple razón de que nos hemos alejado de Dios y hemos creído que a través de la religión podemos volvernos a Dios, pero no funciona así. Debemos volver nuestro rostro a Dios, no a las distintas religiones existentes en el mundo hoy. Cuando alguien persiste en verse como un siervo, es porque vive bajo un manto que no es el manto que Dios le entregó, es el manto de la orfandad. Cuando una persona insiste en verse como siervo, mire, es que cuántas veces dice la palabra: tú eres mío, tú eres mi hijo, yo te bendigo, yo voy delante de ti, yo esto. Pero la gente insiste en verse como un servidor. ¿Qué nos enseñó el sistema a nosotros? ¿Recuerda usted una famosa oración que tal vez usted en algún momento hizo, que decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? ¿Cómo nos enseñaron a acercarnos delante de Dios? Casi que pecho a tierra, ¿verdad? Inmerecedores de estar en la presencia de Dios. Incapaces de ser bendecidos por Dios. Casi que para entrar a la presencia, a pedir un favor, tenía que rogársele a Dios que por favor, y sacrificar mi vida entera para buscar el favor de Dios. Eso es lo que la religión quiere que usted aprenda. Pero dice la palabra que los cielos están abiertos para los hijos de Dios. Cada vez que un hijo de Dios levanta las manos, el cielo se abre. ¿Cuántos están aquí? El cielo se abre y las bendiciones están dispuestas para los hijos. Jesús nunca le enseñó a sus discípulos que la posición de ellos era debajo de todo. Les dijo: ustedes son autoridad. Y les dijo: yo les doy autoridad. Yo les doy autoridad. ¿De qué? De hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué significa esto? Sobre toda hueste de maldad, sobre toda circunstancia, sobre toda situación que pase a su alrededor. Yo les doy autoridad, porque los hijos viven en autoridad. Los hijos caminan en autoridad. La iglesia ha perdido la autoridad porque cree que no es hijo, cree que es un servidor. Y nos han inyectado eso en la mente. Es que eres esclavo de Jesucristo y te tienes que someter. Tenga cuidado con eso. Más adelante, tal vez en otro momento, le voy a explicar qué significa. Pero quiero rescatar hoy esa dimensión en la cual usted debe estar. Debe ser cubierto. El manto de los hijos. El diseño de Dios es que tú portes el manto de los hijos. No el manto del esclavo. No el manto del siervo.
Porque en la antigüedad, tal vez hoy no, pero en la antigüedad había una particularidad, y es que las personas eran reconocidas en su estrato social de acuerdo a la ropa que vestían. Y los hijos no vestían como vestían los esclavos. No sé si usted me logra captar la esencia de lo que le digo. Dice la palabra, hablando de la parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo, después de haber malgastado la herencia, está vestido de harapos. Es decir, él era un siervo de alguien, era un esclavo de alguien que estaba apacentando cerdos. Por consiguiente, la vestidura que él tenía, el vestido que él portaba, era un vestido acorde a lo que él hacía. Sígame aquí, por favor. Cuando él vuelve a la casa del padre, ¿qué es lo primero que el padre le quita? Porque el hijo no puede vestir de harapos. El hijo no puede vestir de harapos. El hijo no puede tener la vestidura de un esclavo, porque Dios no tiene esclavos. Dios tiene hijos. Por eso es que lo primero que le quita es la vestidura y le dice: quítenle ese vestido y póngale un vestido nuevo. Por eso la palabra dice revestidos, o sea, vístase de toda la gloria del Señor. Usted y yo, la ropa, espiritualmente hablando, que nos ponemos, determina quiénes somos. ¿Sabe? En el mundo espiritual se nos ve de acuerdo a la ropa que tenemos puesta, espiritualmente hablando. Un saco no determina quién soy, o una camisa, pero lo que yo porto es diferente. La gloria que yo porto, la gloria que usted porta. Yo no sé si usted está conectado conmigo. Dice la palabra: el bien y la misericordia te seguirán todos los días. ¿Sabe por qué? Porque los hijos tienen algo que atrae el bien y la misericordia. Los que son hijos tienen algo que atrae el bien y la misericordia. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios de usted? Desvestirlo y cubrirlo de impiedad, cubrirlo de temor, cubrirlo de engaño, cubrirlo de enfermedad. Yo no sé si usted me está siguiendo ahora, pero es necesario que ese manto se quite, es necesario que ese manto se caiga. Dice la palabra que cuando Bartimeo, el ciego, escucha que Jesús quiere hablar con él, lo primero que hace es quitarse la ropa de ciego. Nadie puede recibir la vista si antes no se desprende de la condición de ciego. Para yo poder recibir el favor de Dios, debo entender que Dios no bendice esclavos, bendice hijos. Las bendiciones tienen nombre y tienen identidad. El bien y la misericordia seguirán a quienes, a los que son hijos del Padre. Si Él es mi Padre, yo camino con la frente erguida. No por arrogancia, no por orgullo, sino porque yo sé quién soy. Y donde quiera que yo llegue, llegó el hijo de mi papá. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que tú andes así, cabizbajo, sin derecho a mirar para arriba, temiendo que algo malo ocurra. Es que todas las cosas malas me pasan a mí. Es que yo no soy digno de las bendiciones de Dios. Ay, ¿por qué usted no ora por mí? Escuche esto. ¿Por qué usted no ora por mí? Es que a usted Dios sí lo oye. El manto de esclavitud, el manto de servidumbre es lo que no permite que podamos levantar las manos, porque el enemigo quiere que usted no se dé cuenta de quién es usted. En el momento en que usted decide convertirse en un hijo de Dios, el diablo tiene problemas de pánico. Si usted quiere ver al diablo en crisis, asuma su identidad. Levántese en todas las mañanas. Se levantó el hijo de papi. Aleluya. Véase el espejo y hágase así. Se levantó el hijo de mi papá. Espero que no sea usted el que entra en crisis, ¿verdad? Por hacer eso. Porque una de las mayores cosas que debemos aprender es creer quiénes somos. No quienes el mundo quiere que seamos. ¿Sabe qué quiere el mundo? Que usted viva miedos. Que usted viva aterrado por las cosas que están pasando. Que cada vez que sube la gasolina usted diga: uy, no voy a poder pagar. Uy, ahora sí tengo, si la restricción no me hizo guardar el carro, 14 colones sí lo van a hacer. ¿Me doy a entender? Ahí es donde quiere el diablo que usted esté fijándose.
en el movimiento de la bolsa, que usted se esté fijando en la alacena para ver la marcha de las cucarachas, ¿verdad? Me voy por limpio. Para que usted abra la refri y usted diga, no tengo posibilidad. Ahí es donde el diablo quiere que usted esté fijándose. Pero ¿qué dice Dios? Puesto los ojos en ¿quién? En Cristo. ¿Por qué puestos en Cristo? Porque cuando yo pongo los ojos en Cristo, yo me comienzo a convertir, a caminar y a andar según la estatura y la plenitud que Él vivió. Cuando yo tengo mis ojos en Cristo, el enemigo no me puede tocar. Así de simple. Yo quiero que usted comprenda esto. Cuando yo pongo los ojos en Cristo, el enemigo no me puede tocar. Escuche, estar distanciado de Dios, lo que provoca en nosotros es que en nuestro corazón se abra espacios para la rebeldía, para el miedo, para el fracaso, para la ruina. Cuando yo me desconecto, esta palabra ha estado presente en nosotros desde hace unas semanas. Cuando yo me desconecto, escuche esto. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, conectó al hombre consigo mismo. Tomó al hombre e hizo una conexión eterna, de modo que lo de Dios fluía hacia el hombre y lo del hombre fluía hacia Dios. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer está embarazada? El niño que tiene en su vientre está conectado con su madre, ¿cierto? Lo que la madre consume, lo consume el niño, ¿cierto? Hay una relación entre ambos, ¿verdad? Y esa relación permanece aún con el nacimiento del hijo a través del factor emocional. Siempre existe esa relación, siempre existe. Escuche esto, cuando yo me suelto del vientre, es cuando comienzo a pensar como piensa el inicuo, como piensa el caído. Si yo me mantengo pegado a la fuente, escuche esto por favor, si usted se mantiene pegado a Dios, los pensamientos que vienen sobre usted son pensamientos de bien. Mientras usted se mantenga pegado a Dios, usted no le tiene miedo al fracaso, usted no le tiene miedo a la pérdida, usted no le tiene miedo a nada. Pero cuando nos desconectamos de Dios, cuando nos desenchufamos de Dios, dejamos de servir. Me refiero a funcionar. Dejamos de ser lo que nosotros debemos ser. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos tienen lavadora aquí? Amén. Si usted conecta la lavadora a la fuente de energía, ¿usted espera que funcione como una licuadora? ¿Por qué no? Si es la misma electricidad la que fluye. Escuche lo que le voy a decir. Si usted tiene una lavadora y usted la conecta, ¿cómo espera que funcione la lavadora conectada a la corriente eléctrica? Como una lavadora. ¿Por qué? Porque es una lavadora. O sea, la lavadora no tiene problema en que la conecten a la energía y funcione como lavadora porque su diseño es ser lavadora. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué los hijos de Dios se conectan y cuando se conectan funcionan como otra cosa? Solo los hijos de Dios, solo los cristianos se conectan con mentalidad de servidor, con mentalidad de esclavo, con mentalidad de fracaso, con mentalidad de pérdida y vienen a adorar y lo que hacen es llorarle a Dios la incapacidad de los logros de su vida cuando Dios dice, pero es que yo te hice lavadora, ¿por qué pensás como licuadora? ¿Me estás siguiendo? A veces hay que poner ejemplos prácticos. Si naciste para lavadora, tú no vas a hacer batidos con la ropa. Si naciste, escuche esto, si naciste para ser hijo de Dios, ¿quién te cambió el diseño? Si naciste para ser hijo de Dios, ¿quién te cambió el diseño? ¿En qué momento te desconectaste? ¿Sabe por qué los cristianos hoy viven con mentalidad de fracaso? Porque pasan oyendo al pastor, mas no pasan oyendo a su padre. Pasan creyendo lo que YouTube dice, pasa creyendo lo que los demás pastores dicen. Hermano, muéstreme su cuenta bancaria. Depende de la cantidad de plata que usted tenga en la cuenta, yo le digo que tan lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Eso es anatema. Lo dice la palabra, porque si aún un ángel te enseña un evangelio que no es el evangelio correcto, es un anatema. Así de simple, en blanco y negro.
¿Sabe por qué la iglesia hoy vive penurias? Quitemos la situación del COVID, quitemos la situación, todas esas cosas. ¿Sabe por qué la iglesia vive penurias? Porque el problema no es que usted no tenga dinero. El problema es la actitud que usted tiene cuando no tiene dinero. Porque todo es un tema de actitud. Yo sé que vienen momentos malos. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero también entiendo que de todas ellas me libra el Señor. O sea, yo sé que hay días malos. ¿Cuántos saben eso? Hay días malos, hay días difíciles, hay situaciones apremiantes en nuestro diario vivir. Pero una cosa es que venga a mí el día malo y otra es que yo viva conforme al día malo. Que yo adopte la forma del día malo. Es decir, hoy el día se volvió en mi contra. Hoy yo no valgo nada. Ya yo no soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque subieron la gasolina. Ya yo no soy hijo de Dios. Ya yo no puedo hacer lo que antes hacía. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el creer? ¿Dónde está el caminar? Radica en la identidad. Muchas personas ven a Dios con ojos de queja, porque lo ven como un déspota, como un dictador. Alguien que tiene los hilos de la humanidad y que se goza de ver cómo nosotros fracasamos y nos van sucediendo cosas distintas en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque son personas que están bajo la identidad de un esclavo. Es la identidad que adquirieron. Déjeme decirle algo. Por favor, reciba esto. Usted es quien usted cree que usted es. Usted es quien usted cree que usted es. Si a mí mi mamá me dice que yo soy bonito, bueno, tal vez me ha engañado toda la vida. Pero ¿qué comienza a hacer la madre con sus hijos? A decirles que tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú eres. ¿Me doy a entender? Y el niño, mientras esté con su madre, con su padre, y esté recibiendo palabras de afirmación, comienza a caminar en ese diseño y él dice, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero una vez que el hijo se suelta del lazo de papá y mamá y se va a conversar con otras personas, otros le van a decir, ¿y quién le dijo a usted que podía? Mi mamá. No, su mamá no sabe, usted no puede. Y comenzamos a permear el no puedo, el no tengo, el no valgo. Y cuando nos damos cuenta, vivimos bajo el manto de la esclavitud que el mundo nos quiso imponer. Reciba esto, porque el Espíritu Santo habla de nosotros cosas que oye hablar del Padre de nosotros en los cielos. El Padre te mira y dice, este es mi Hijo amado, en él yo me complazco. Pero la gente prefiere escuchar la voz del mundo que dice, eres un fracasado, no vales nada. Acuérdese, el pastor se lo dijo. Aleluya. Mira, hay pastores que tienen que mejor colgar los hábitos, mi hermano, porque a veces son muy usados por el enemigo. Tenemos que recuperar identidad. Tenemos que recuperar identidad. La mentalidad de orfandad es sinónimo de mentalidad de esclavitud. Déjeme decirle esto que es importante. Como usted se sienta hoy, enseñará a sus hijos a sentirse. Como usted se sienta hoy, así enseñará usted a sus hijos que deben sentirse. ¿Recuerda este viejo y conocido refrán? Dijo por ahí un amigo. El que nace para maceta. ¿A cuánto le dijeron maceta aquí? ¿Cuántas macetas tenemos aquí? ¿Recuerda ese refrán? Sí. Cuando usted quería hacer algo y proyectarse hacia algo, le decían, mi chiquito, si el que nace para maceta, el corredor no pasa. No se ponga en eso. Aquí nadie ha hecho nada. Aquí nunca nadie ha logrado nada. Aquí nadie ha avanzado hacia nada. Quédese quedito. Ahí donde está bien. ¿Me está siguiendo? Como yo me sienta hoy y como yo me vea hoy, eso es lo que voy a proyectar en mis hijos. Escucha, ahora sí le voy a dar una verdad espiritual. Si Dios es tu Padre y te dice que tú eres bendecido para bendecir, ¿por qué estás mirándote con ojos de fracaso? ¿Ante quién te has sentado a escuchar la enseñanza? ¿Quién es el maestro que te ha dicho que eres parte del fracaso?
Si Dios dice y su palabra está llena de bendiciones, ¿por qué nosotros no andamos bendecidos? Y déjeme quitarle un tabú. Ser bendecido no tiene que ver con tener plata. Y es que ahora todo es dinero, hermano. Sí, es necesario, es útil. Y Dios bendice también de esa forma. Pero ese no es el móvil. Esa no es la manera. Ser bendecido es estar bien. ¿Sabe qué es estar bendecido? Estar en paz. Estar sano. Saber que me enfermo y me repongo. Eso es estar bien. Levantarme en la mañana y decir, Señor, hoy no tengo para desayunar. Ah, es que tú querías que yo ayunara hoy. Aleluya. Sí, es que la gente a veces solo crisis quiere ver, mi hermano. Todo es una crisis. Voy a hacerle esta pregunta y yo sé que algunos de ustedes saben de qué estoy hablando. Cuando usted tiene un trabajo, no propio, aunque a veces funciona así, pero en la mayoría de los casos cuando usted trabaja para alguien, usted tiene un jefe y usted está teniendo problemas en el trabajo, por la razón que sea. Usted sabe que usted tiene que levantarse todas las mañanas a la hora que se levanta para ir a ver ese viejo, ir a ver ese fulano. Y usted se levanta, hermano, y desde que usted está en el baño, usted está ahí. Trabajo por necesidad, necesito el trabajo, por eso es que voy, por eso es que voy. Y usted se psicosea, hermano. Usted empieza a hablarse a usted mismo. Y usted llega al trabajo con una cara, a veces con una actitud. ¿Por qué? Porque estás teniendo problemas en el empleo, estás teniendo problemas en el trabajo. ¿Cierto? Porque usted no quiere estar ahí. Muchos dirían, uy, es que qué bonito tener otro empleo. Es que qué bonito cambiar y no quieren cambiar. O sea, el temor los amarra a ese lugar. Eso es otro tema. Pero sabes, hay personas que todas las mañanas se levantan, se quejan de lo que están viviendo y no hacen nada para cambiarlo. Deciden permanecer en ese lugar. Y déjeme decirle, puede ser que el trabajo no sea el problema, sino quien está trabajando. Cuando yo adquiero la identidad correcta donde quiera que yo esté, me va bien. Yo quiero que usted comprenda esto. Me va a ir bien si yo entiendo cuál es la posición que yo tengo en Dios. Porque aunque las cosas materiales no fluyan, aunque las situaciones emocionales no siempre vayan acorde a lo que yo quisiera, Dios estará conmigo. Él pondrá su mano sobre mí. Él me saciará de bien. Dice, Él sacia de bien tu boca. Él caminará conmigo. Él me mostrará la luz al final del túnel. Caramba, es que a veces necesitamos escuchar un poquito más la voz de Dios. ¿Sabe? Dice la palabra en Romanos 8:19, se lo leo rápidamente según la Nueva Traducción Viviente. Pues toda la creación espera con anhelo el futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy en el mundo? La creación está moviéndose fuertemente para que los hijos de Dios sean manifestados. La creación necesita que los hijos se manifiesten. La creación necesita que los hijos levanten la mano y digan, aquí hay un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? La creación fue sujeta a vanidad por la caída del hombre. Pero cuando una persona, un hombre, una mujer entiende cuál es su posición en Dios, las cosas comienzan a cambiar. ¿Sabe quién es el único que puede cambiar este país y la condición que está viviendo esta nación? Jesucristo y los hijos de Dios que moren en este lugar. ¿Sabe quiénes son los únicos que pueden cambiar la situación que hay en Cuba, que hay en Nicaragua, que hay en Rusia, que hay en Venezuela, que hay en cualquier otro lugar? No es un político de turno, no es una persona que diga yo tengo la pomada canaria para cambiar la economía de una nación. Es cuando los hijos de Dios entienden que las cosas se sujetan ante aquellos que han sido revestidos del poder y la gloria del Espíritu de Dios. Cuando usted asume su posición, las cosas comienzan a cambiar. Yo no sé si usted me está recibiendo esto, pero Dios te está posicionando hoy, te está abriendo los ojos, te está abriendo el entendimiento y te está diciendo, ¿quién eres tú? ¿Cómo te ves tú hoy? ¿Qué circunstancia estás caminando que te tiene en esa situación? Porque Dios te manda a ti, oiga esto, a crear caminos donde no hay caminos. Siempre uso este ejemplo porque para mí es algo impactante. Cuando Dios saca a Israel de Egipto,
Conéctese con ese ejemplo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Moisés habla con Dios y le dice: Señor, tengo el mar de frente. ¿Qué hago? Y Dios le dice: pártalo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me puede seguir acá? Hágase la pregunta. Imagínese que usted es Moisés. Tiene cerca de 1 millón de personas atrás suyo esperando a ver qué va a hacer usted. Y además de eso tiene al ejército de los egipcios que viene detrás suyo para llevarlo de nuevo al cautiverio. Ante la desesperación, Moisés vuelve los ojos a Dios, lo cual es correcto. Pero lo incorrecto es que Moisés no había percibido cuál era su identidad y cuál era el llamado por el cual estaba ahí. Escuche esto: Moisés es reprendido por Dios y le dice el Señor: parta usted el mar. ¿Cómo voy a partir el mar? ¿No entendiste con todo lo que hiciste cuál es tu identidad? Toma tu vara, extiéndela y parte las aguas. No dijo: yo te las parto a ti. ¿Sabe qué está esperando Dios? Que los hijos de Dios tomen la vara en su mano y hagan lo que tienen que hacer. Y Él se encarga de respaldar eso. Mire, lo que usted tenga que hacer, hágalo, que Dios respalda el caminar de un hijo de Dios. Ocupamos recuperar una generación que tenga identidad, una generación que vuelva a la identidad. Escuche esto: Jesucristo, y esto es algo que ha sido muy mal entendido, muy mal interpretado. Jesucristo vino al mundo a salvarnos, ¿sí? A redimirnos. Hasta ahí estamos bien. El problema con la salvación y la redención es que no estamos entendiendo el propósito real por el cual Jesucristo vino al mundo. Jesucristo no vino al mundo a rescatarnos de las garras del enemigo. Vino a posicionar a las personas en el diseño original que tenían antes de la caída del Edén. Le hago una pregunta. Mientras Adán estaba en Edén, posicionado en el nivel de autoridad que él estaba, ¿dónde estaba Satanás? Usted tiene que haber leído la historia. Mínimo lo tuvo que haber visto en Semana Santa. Estaba afuera. No tenía control, no tenía poder, no tenía autoridad, ¿cierto? ¿Qué hace Satanás? Comienza a hablar. Comienza a hablar, comienza a soltar una palabrita, empieza ahí a decir, a seducir, a seducir. ¿Para qué? Para que el hombre se desprenda. Escuche esto: Satanás no puede quitarle nada a nadie, necesita que la gente se lo entregue. Satanás por diseño no puede quitarle nada a nadie, necesita que alguien se lo entregue. Entonces no diga: es que el diablo me quitó. No, yo se lo entregué. ¿Qué hace él? Seduce, seduce. ¿Acaso él entró en un conflicto con Eva? Mire, usted me da lo que usted tiene. No le doy nada. Que sí me lo da, que sí. Venga, venga para acá para quitarle lo que usted tiene. ¿Acaso el diablo empezó en ese problema? No le dijo: oiga, ¿no será que Dios tiene miedo de que ustedes sean como él? Y empezó a hablarle al oído, seducir, seducir, hasta que ella activó. Se fue y buscó al varón y se activó también. Cuando se dieron cuenta, los dos estaban desnudos. Estaban desprotegidos de la gloria. Su manto de autoridad había sido quitado. Satanás, escuche, va a querer seducirte hasta despojarte de tu manto. Satanás va a querer seducirte hasta despojarte de tu manto. Por eso Pablo nos exhorta en la carta de Efesios y nos dice: revístanse de toda la armadura de Dios. ¿Sabe qué dice el original hebreo? Colóquense la vestidura sacerdotal de Dios, porque ustedes son real sacerdocio. ¿Qué anda buscando el Satanás de nosotros? ¿Usted cree que al diablo le importa la plata que usted tenga en su bolsa? ¿Usted cree que al diablo le anda importando esas cosas?
Al diablo lo que le importa es la ropa que usted anda, espiritualmente hablando, el manto que usted porta. Porque si él logra tocar tu manto, logra quebrar tu identidad. Si Satanás logra tocar tu manto, logra tocar tu identidad. Por eso dice la palabra que Jesús vino a reconciliar el mundo con Dios. No dice que vino a salvarlo. El concepto de salvación es bueno, es fundamental y es sano, es correcto. Pero el principio de Jesús no fue salvar a la humanidad del ataque del enemigo. Fue restaurar la posición que teníamos antes de la caída del hombre. Jesús vino a la cruz, sí, y perdonó nuestros pecados, pero ¿y qué más? Y nos dio autoridad, nos posicionó de nuevo en una línea de autoridad. Por eso dice la palabra que Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Que reconciliar es dos partes que antes estaban en conflicto, ahora se vuelven a unir. ¿No es eso reconciliar? ¿Qué tiene que ver eso con salvación? ¿Qué tiene que ver eso con redención? No tiene que ver nada. Significa que el padre y sus hijos estaban separados. No había comunicación entre ellos. ¿Qué hizo Jesús? Reconcilió la relación existente como en el origen. Yo no sé si usted me está recibiendo esto ahora, pero cuando usted es reconciliado juntamente en Cristo, usted es posicionado en lugares de gloria y usted es revestido de esa gloria y usted se vuelve coheredero juntamente con Cristo de toda su riqueza en gloria. Mire, cuando yo me vuelvo y me reconcilio con Dios, reconciliar es simple y sencillamente volver al diseño original. Salvación, sí, pero es mucho más que solo salvación. Es volverte a posicionar en tu lugar de origen. Yo quiero que usted se lleve esto hoy. Dios lo que quiere es posicionarte en tu lugar de origen. Vea lo que dice Romanos 8. Acompáñeme rápidamente, ya voy a terminar. 8:14 en adelante. Hay momentos donde las circunstancias quieren que usted y yo nos sintamos realmente mal. Pero cuando eso quiere pasar, vaya a Romanos 8. Vuelva sus ojos a la palabra. Porque encontramos en Romanos 8 cómo el Espíritu Santo es el que da testimonio al Padre de nuestra identidad. Dice 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido, oiga esto, por favor recíbalo, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sabe qué es Abba? Papá. Algunos dicen en la traducción papito. ¿Cómo nos enseña la religión que debemos hablarle al Padre? Señor, Dios, Jehová. Entre más distante pareciera que es mejor. Pero solo los cercanos pueden hablar de papá. ¿Me doy a entender? Solo los cercanos. Reciba esto. Por el espíritu de adopción. Ahora dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vea, mi hermano, después de leer esto, usted tiene que salir de aquí con una mentalidad totalmente distinta. Usted no puede salir de aquí pensando en el fracaso. Usted tiene que salir de aquí con una renovación completa y absoluta. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle esto. Dios anda buscando herederos. Dios no anda buscando siervos. Dios no anda buscando esclavos. Dios anda buscando herederos. ¿Sabe qué hizo Jesús antes de irse al cielo? Heredó. Heredó. ¿Sabe qué hizo Pablo antes de ser decapitado? Heredó a Timoteo.
le entregó el bastión a Timoteo. ¿Sabe qué es lo que usted y yo tenemos que hacer hoy? Heredar. ¿Sabe cuál es la misión de un pastor, un apóstol, un profeta, el que sea, que esté funcionando en el don que Dios le haya entregado? Heredar. Porque Dios es un padre y un padre siempre tendrá una herencia para sus hijos. Sin importar lo que haya pasado, déjeme decirle, no importa qué tan lejos usted se fue de Dios. Hoy es el día de regresar, porque hay una herencia. Hay una herencia eterna para ti. Y tú necesitas recibir esto, heredar de Dios. Necesitas que el Espíritu Santo hoy dé testimonio dentro de ti que tú eres hijo de Dios. Yo quiero hablarle a tu espíritu ahora y le digo, despójate del manto de esclavitud que te ha sido impuesto. Despójate del manto de inmerecimiento. Despójate de ese manto que te ha hecho sentir que estás lejos de Dios y que no mereces estar cerca de Dios. Tú no mereces porque tú pretendes o crees que puedes merecer. Mereces porque es Dios quien determina que tú eres su hijo. Si en algún momento de tu vida tú levantaste la mano y decidiste recibir a Cristo, desde ese momento entras en el diseño. Dios, el Padre, no está buscando gente que le llene la iglesia. Está buscando personas que sean su iglesia. Está buscando personas que decidan recibir su herencia. Cierro con este pensamiento. La corriente de este mundo ha permeado tanto la iglesia, tanto a nivel global y a través de los siglos, que la iglesia ha dejado de mirar a Dios y sus promesas para ubicarse en el plano y contexto en el cual se encuentra en ese momento determinado. Y bajo ese manto de orfandad, bajo ese manto de esclavitud, ha pensado que la única forma de que se solucionen sus problemas es yéndose de aquí. Por eso usted oye constantemente que nosotros nos iremos a reinar juntamente con Cristo en los cielos. Y eso no está en la palabra. La palabra dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con Él. Seremos llevados a las bodas del Cordero, pero volveremos con Él. Por eso dice la palabra, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y a la nueva Jerusalén descender del cielo. Si la nueva Jerusalén desciende del cielo y es el lugar de nuestra morada, significa que nosotros no vamos a reinar en el cielo. Vamos a reinar en un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces déjeme decirle esto. Comience a legislar en esta tierra, porque tu eternidad, mi eternidad, la pasaremos en esta tierra, gobernando y sojuzgando el lugar, el territorio que Dios nos entregó. ¿Sabes cuál es tu herencia? Aquí. Tu herencia no es el cielo, tu herencia es esta, porque Dios formó a Adán de la tierra, no para llevárselo al cielo, para posicionarlo en la tierra. Entonces deje de pensar en que, Señor, ojalá vengas para yo hacer esta, porque no va a pasar. Lo van a hacer devuelto. O sea, esa imagen de que San Pedro tiene las llaves del cielo y que está esperándolo usted. No, no, hermano, eso, déjeselo a la ardilla de la fábula. Salga usted de esa mentalidad y comience a gobernar, comience a sojuzgar, comience desde ya a hacer declaraciones. Mire, comience a declarar sobre este país cambios. Comience a declarar sobre su familia cambios. Ha estado teniendo situaciones de crisis. Comience a hablarle a esa crisis. Abra su boca. Hay gente que tiene problemas con el tema de la declaración. Es que la declaración no está en la Biblia. Toda la palabra de Dios es una declaración. ¿No dice la palabra, abre tu boca que yo la llenaré? O sea, el que no declara, no entiendo, hermano, ¿cómo logra vivir una vida plena en Dios con la boca cerrada? Usted tiene que soltar la palabra. Si usted es un legislador, ¿cómo van a saber que está legislando si no abre su boca? Tiene que declarar las cosas que no son como si fueran. No es así como funciona la fe. Los caminos se abren caminando donde no hay caminos. Alguien tiene que ser la punta de lanza. Alguien tiene que comenzar a moverse. Alguien tiene que empezar a hacer la contra lo que está viniendo. Que el pensamiento de este mundo no colapse tu vida.
Que las situaciones que están pasando a tu alrededor no colapsen tu vida. Colapsa tú lo que está sucediendo a tu alrededor. Llega a tu casa con una mentalidad distinta, con una actitud distinta, hermano. Y comience a hablarle a las circunstancias, comience a hablarle a las cosas, háblele a los cielos de su casa, caramba. Comienza a decirle las situaciones difíciles, las que no ha podido resolver. Así te dice el Señor. Sujétate, cambia. Mire, ponga las manos sobre su alacena. Yo sé que tal vez la gente dice, es que esta gente está loca. Pues yo entonces soy de los más locos que hay. Pero a veces es necesario abrir la alacena y reprender la alacena porque se vacía sola. ¿Cómo es que a mitad de quincena no haya nada en la alacena? Póngale las manos a esa alacena y ordénele en el nombre de Jesús llenarse, pero ponga su vida a cuentas en obediencia. Porque el devorador no lo reprende usted, lo reprende el Señor con su obediencia. Entonces sea fiel y suelta la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el diablo le tiene más miedo a la autoridad suya que a la boca suya. Está aquí. O ya me dejó. El diablo le tiene más temor a la autoridad suya que a la boca suya. Porque yo puedo reprender al diablo y el diablo me dice, ¿usted quién es? ¿Usted quién es para decirme a mí nada? ¿Me explico? Por eso el Señor quiere que estemos posicionados en la misma autoridad que Cristo estuvo posicionado. Por eso Jesús nos dijo, cosas mayores que las que yo he hecho harán ustedes en mi nombre. Hace falta nada más alguien que crea esa palabra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos y necesitamos ser posicionados. Queremos y necesitamos caminar en el diseño original. Que nuestra boca sea llena de la autoridad, revestida nuestra vida de la autoridad en Dios. Que podamos creer, caminar en esa senda que nos permita gobernar sobre circunstancias, gobernar sobre situaciones adversas. Que hoy podamos abrir nuestros ojos y mirarnos a nosotros mismos y despojarnos de los mantos de esclavitud, de servidumbre que nos han sido impuestos y podamos revestirnos a través del Espíritu Santo de una vestidura nueva, de una vestidura que nos vuelva a posicionar en el lugar que corresponde en el reino de los cielos. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, habla, Señor, que tus siervos escuchan. Porque eres tú quien llama y eres tú quien edifica, eres tú quien posiciona. Que todos quienes estamos en este lugar y quienes han seguido esta transmisión, hoy puedan ser impartidos por esta palabra, por el Espíritu Santo. Que podamos redoblar nuestros esfuerzos para caminar en relación al concepto que la palabra nos da. Somos hijos y si hijos, coherederos juntamente con Cristo de todas sus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.